Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y en esta clase estudiaremos los componentes celulares y moleculares de la respuesta inmune. El sistema inmune está especializado en detectar y eliminar elementos extraños que puedan ingresar al organismo. Aunque su estudio se enfoca en el combate de patógenos como virus, bacterias y hongos, el sistema inmune responde también a diversas sustancias exógenas, como se evidencia durante las respuestas alérgicas. También es importante para eliminar células propias que se hayan transformado en cancerígenas. El sistema inmune puede dividirse en dos subsistemas relacionados: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está presente en todos los animales y se caracteriza por el reconocimiento de características comunes que puedan compartir una amplia gama de patógenos. Para ello, ocupa un conjunto pequeño de receptores para dichos patrones. La respuesta del sistema inmune innato es rápida y se compone tanto de barreras de defensa preexistentes, como la piel, las mucosas y las secreciones, y un extenso sistema de defensas internas, como las células fagocíticas, las células natural killer, proteínas antimicrobianas y la llamada respuesta inflamatoria. En cambio, la inmunidad adaptativa se basa en el reconocimiento de fragmentos específicos de moléculas de los patógenos, llamadas antígenos. Y para ello deben utilizar un enorme conjunto de receptores. La respuesta es más lenta y consiste en la secreción de anticuerpos o respuesta humoral y la producción de linfocitos citotóxicos o respuesta mediada por células. Comencemos a estudiar los componentes celulares y moleculares de cada tipo de respuesta inmune. Como mencionamos, la inmunidad innata reconoce patrones presentes en grupos de patógenos, ocupando un conjunto restringido de receptores. Dichos receptores se denominan receptores de tipo TOL, y aquí se muestran algunos ejemplos. El TLR4 reconoce una molécula llamada lipopolisacárido, que es el componente principal de la membrana externa de las bacterias de tipo gram negativas. Por otra parte, el TLR5 reconoce a la flagelina, que es la proteína que compone el flagelo de múltiples bacterias. También encontramos TLRs que identifican patrones moleculares de virus, como el TLR3, que reconoce ARN de doble hebra, y el TLR9, que reconoce ADN no metilado en dinucleótidos CpG, ya que en nuestro ADN dichos dinucleótidos se encuentran en su mayoría metilados. Una de las acciones más importantes del sistema inmune innato es la llamada respuesta inflamatoria. Esta se activa, por ejemplo, por una herida que rompe la primera barrera de la piel y permite el ingreso de patógenos al tejido conectivo subyacente. Dos tipos de células de la inmunidad innata, los mastocitos y los macrófagos, tomarán contacto con dichos patógenos
y secretarán moléculas de señal como la histamina. Estas moléculas incrementan el flujo sanguíneo a la zona para facilitar la llegada de células especializadas en el control de la infección, que circulan en la sangre, como los neutrófilos. Por ello, durante la respuesta inflamatoria, observamos un enrojecimiento del tejido. Para permitir que los neutrófilos puedan salir de los vasos sanguíneos, aumenta la permeabilidad entre las células endoteliales, para que puedan pasar entre ellas. Sin embargo, esto también posibilita la salida de fluido desde los capilares, por lo que la zona se hincha. Los neutrófilos poseen múltiples herramientas para poder eliminar a los patógenos. Nada más llegado al sitio de la infección, expulsan su núcleo para dejar a los patógenos atrapados en una pegajosa red de cromatina. A continuación, comienzan a fagocitarlos y dentro del fagosoma los matan a través de la secreción de hipoclorito de sodio y peróxido de hidrógeno. Finalmente, muchos de ellos mueren víctimas de su propia acción contra los patógenos, dejando sus restos en lo que llamamos pus. Finalmente, veremos la acción de un tipo de proteína con efectos antivirales, los llamados interferones. Los interferones son producidos por células que son víctimas de una infección viral y son secretados y recibidos por las células vecinas, dando aviso de la presencia del virus y activando una serie de mecanismos antivirales en las células que harán más difícil la replicación del virus una vez que éste ingrese. Ahora comenzaremos a estudiar los componentes del sistema inmune adaptativo, comenzando por los linfocitos. Existen dos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T. Ambos tienen su origen en la médula ósea de los huesos. Y aunque los linfocitos B continúan su proceso de maduración sin salir de la médula, los linfocitos T maduran en una estructura especial llamada timo, que se agranda durante la infancia y se atrofia en la pubertad. Una vez maduros, se van a estructuras llamadas nodos linfáticos, donde esperarán a tener contacto con los antígenos, los fragmentos de los patógenos que son reconocidos específicamente por ellos. Los nodos linfáticos se encuentran ubicados estratégicamente en las vías de entrada de los patógenos, como las sinusoides atrás de la nariz, las amígdalas en la garganta o los múltiples nodos linfáticos ubicados en las axilas o en la ingle, que recibirán antígenos provenientes de heridas en las extremidades. Los linfocitos en los nodos linfáticos están maduros, pero aún son vírgenes, esto es, que no han tenido su primer contacto con el antígeno. Cuando esto ocurre, los linfocitos que poseen receptores específicos para este proliferan y posteriormente se diferencian a linfocitos efectores. Por lo tanto, cada uno de nosotros posee miles de millones de linfocitos B y T distintos, cada uno con un receptor diferente que reconocerá un antígeno específico. Como vimos anteriormente, estos se generan en ausencia del antígeno, lo que explica su alta variabilidad.
debemos generar suficientes linfocitos que reconozcan patógenos con los que nunca hemos tenido contacto y que quizás nunca lo haremos. Los receptores de los linfocitos B se denominan inmunoglobulinas o anticuerpos. Se ubican en los linfocitos vírgenes como proteínas de transmembrana, aunque en los linfocitos efectores estos se secretan al medio extracelular. Poseen 4 cadenas, 2 pesadas y 2 livianas, unidas a través de puentes disulfuro. Y ambas poseen regiones constantes y regiones variables. Las regiones constantes son comunes a todos los linfocitos B y solo las regiones variables, que son las que forman el sitio de unión al antígeno, son diferentes entre un linfocito B y otro. Cuando un linfocito B virgen toma contacto con un antígeno, que como vemos aquí es un fragmento de una molécula, principalmente proteínas de un patógeno, este se activa, prolifera y se diferencia en una célula efectora llamada célula plasmática, la que comienza a secretar el receptor de forma soluble. Como todo receptor, el anticuerpo es específico para un determinado fragmento de una molécula. Por lo tanto, un organismo podrá generar varios anticuerpos contra un mismo patógeno. ¿Cómo se origina la variabilidad de los receptores de los linfocitos si una célula no posee miles de millones de genes distintos para codificarlos? La respuesta está en la organización de dichos genes. Estos poseen una estructura modular, con segmentos llamados B, D y J, que se combinan al azar durante el proceso de maturación para generar millones de combinaciones distintas. Aquí se muestra cómo se genera la cadena liviana del receptor de un linfocito B. Como el sitio de unión del antígeno se encuentra formado tanto por la cadena pesada como la liviana, las posibilidades de una se multiplican por la de la otra para generar la variabilidad total. Sin embargo, esto no es suficiente. Un segundo proceso llamado hipermutación somática, en que los linfocitos generan mutaciones al azar en las regiones variables de sus receptores, incrementan su variabilidad. En este video se muestra el proceso de combinación de los segmentos B y J en una cadena liviana de un anticuerpo. Site-specific recombination plays an important role in producing a diversity of immunoglobulin genes in the body's B cells. An immunoglobulin light chain gene consists of several families of coding regions, called variable, joining, and constant, or V, J, and C regions. In the mouse, there are about 150 light chain V regions, 4 J regions, and 1 C region. The final immunoglobulin light chain is encoded by one of each V, J, and C region. Therefore, the number of light chains that can be generated by recombination events is 150 times 4 times 1 equals 600. The gene is rearranged by the random selection and joining of one region from each of the V and J families. Intervening DNA is discarded.
As the immunoglobulin genes rearrange, the B cell matures, and the immunoglobulin genes are expressed. Note that the light chain gene still contains intervening DNA between the VJ region and a constant region. These intervening sequences are left in the DNA, but spliced out from RNA after the gene is transcribed. The mRNA is translated into the immunoglobulin light chain. Light and heavy chains then assemble to make an immunoglobulin that is unique to a particular B cell. Mientras que aquí se muestra el proceso de combinación de los segmentos B, D y J en una cadena pesada de un anticuerpo. Site-specific recombination plays an important role in producing a diversity of immunoglobulin genes in the body's B cells. An immunoglobulin heavy chain gene consists of several families of coding regions, called variable, diversity, joining, and constant, or V, D, J, and C regions. In the mouse, there are about 150 heavy chain V regions, 12 D regions, 4 J regions, and 1 C region. The final immunoglobulin heavy chain is encoded by one of each V, D, J, and C region. Therefore, the number of heavy chains that can be generated by recombination events is 150 times 12 times 4 times 1 equals 7,200. The gene is rearranged by the random selection and joining of one region from each family. First, D and J regions join. Intervening DNA is discarded. Next, V and DJ regions join. As the immunoglobulin genes rearrange, the B cell matures, and the immunoglobulin genes are expressed. Note that the heavy chain gene still contains intervening DNA between the VDJ region and the constant region. These intervening sequences are left in the DNA, but spliced out from RNA after the gene is transcribed. The mRNA is translated into the immunoglobulin heavy chain. Light and heavy chains then assemble to make an immunoglobulin that is unique to a particular B cell. Estudiemos en más detalle la activación de los linfocitos B vírgenes. Como detallamos anteriormente, nosotros generamos miles de millones de linfocitos B distintos, cada uno con un receptor para un antígeno en específico. Sin embargo, hay muy pocos, entre 500 y 1000 de cada uno. Cuando llega un patógeno, alguno de sus fragmentos moleculares deberá ser reconocido por el linfocito adecuado. Y el primer paso será clonar dicho linfocito, generando un gran número a través de la división celular. Finalmente, dichos clones se diferenciarán en dos tipos de células. Los linfocitos de memoria, que se guardan por una futura infección con el mismo patógeno, y las células plasmáticas, que producirán grandes cantidades de anticuerpos solubles para controlar la infección actual. El proceso de activación es lento cuando el linfocito virgen toma contacto con el antígeno por primera vez. Recién 7 días después de la exposición al antígeno, comenzamos a observar la producción de una cantidad moderada de anticuerpos específicos, que alcanza su pic aproximadamente a los 14 días. Es lo que se conoce como respuesta primaria. Si exponemos posteriormente al organismo de nuevo al mismo antígeno, los linfocitos que se activarán serán los de memoria y los niveles de anticuerpos se incrementarán hasta niveles 1000 veces superiores a los del pic de la respuesta primaria
a los pocos días de la exposición. Esto se conoce como respuesta secundaria. La memoria inmunológica es una característica exclusiva del sistema inmune adaptativo y es altamente específica. Si nos exponemos a un antígeno distinto por primera vez, nuestra respuesta será del tipo primaria. En la segunda parte y final, continuaremos estudiando los linfocitos B y detallaremos el funcionamiento de los linfocitos T.